buenas a todos y a todas. Bueno, vengo a hablaros de Venus en Aries, que va a retrogradar de Aries a Piscis a partir del 2 de marzo. Y me gustaría darle un poco de contexto y de explicación en profundidad de lo que eso significa. Entonces, Venus, ¿qué es Venus? Venus, a nivel astrológico, es el planeta que está simbolizado con este círculo y una cruz, ¿de acuerdo? Aparte, pues es un planeta físico y nosotros, la sociedad, desde lo más antiguo de nuestra historia, le hemos atribuido a un arquetipo Venus muchas cualidades, ¿de acuerdo? Que después estas cualidades le dieron el poder a un espacio en la galaxia donde aparece un planeta que descubrimos y le llamamos Venus. Pero estos significados los colocamos nosotros. Eso no significa que no nos afecten al haberlo creado, porque el significado estaba ahí y el espacio simplemente lo que hace es recoger esa energía para que la podamos experimentar. A veces es interesante o necesario incluso que especifiquemos esto, ¿no? Cómo funciona el colectivo, la mente colectiva. Somos creadores de ideas y de significados y le damos un poder de influencia y lo vamos creando entre todos y deberíamos ser mucho más conscientes de ello muchas veces, porque tanto lo que queremos como lo que no queremos manifestar, si estamos poniendo atención a ello, es decir, alimentando a nivel energético eso, pues es mucho más disponible, energía disponible que creamos, ¿no? Bien. Entonces, Venus, desde los romanos, por ejemplo, era la diosa de la fertilidad, del amor, de la belleza, del deseo sexual, ¿no? Era el universo creativo. Y era la hija de Urano. Entonces, a Urano lo castró su hijo Saturno y de ahí salió todo un océano con una espuma, de ahí viene la concha y nace su hija Venus, ¿de acuerdo? Y de este mito griego, romano, que después los griegos la llaman Afrodita y va cobrando distintos nombres, pero la energía es la misma y después se le atribuye a ese planeta que crea, pues, ese punto de magnetismo, ¿no? Porque Venus lo que también te da y te facilita es ese poder de atracción, de magnetismo, de aquello que se desea. Es una energía yin de receptividad femenina y bien, en el simbolismo astrológico, lo que es la cruz es el símbolo del crear vasija, del crear espacio, ¿no? También desde el punto de fertilidad y de creación, podríamos decir que es el útero de la mujer. El útero, en el segundo chakra, que es el de la creatividad, es el de color naranja, ¿no? Es el de la sexualidad, el de la creatividad, pero como exponencial. Allí pues se gestan tanto seres humanos como ideas y como ideas que queremos atraer y manifestar a nuestras vidas, ¿de acuerdo? Y para tener ese espacio de creación requerimos de una gran valoración personal. Venus tiene todo que ver con el valor, tanto a nivel financiero como a nivel personal, como abundancia material, como abundancia espiritual. Para alguien abundancia puede significar tener una casa con jardín, 3 coches, y para otro abundancia puede significar
pues coger los aguacates de la aguacatera y poderse hacer una tostada riquísima, súper sana y bueno, con todo cerca y ecológico, ¿no? Depende de dónde está tu sistema de prioridades, tu escala de valores. Todo eso es Venus. Entonces, le damos poder a esa Venus cuando desde un poder personal, desde un ancla interna de merecimiento, vibramos en una frecuencia energética de yo ya soy eso que quiero atraer, yo ya estoy viviendo eso que quiero manifestar y con ese espacio de vasija de autovaloración personal viene esa capacidad para que eso llegue a ti. Por eso es súper importante alimentar ese autocuidado de cómo yo a mí me trato y cómo me valoro y me hablo para que ese espacio esté preparado, ¿no? para ser llenado. Y eso tiene todo que ver con un Venus retrógrado. ¿Qué son los planetas retrógrados y cómo podemos aplicar eso a Venus retro? Se dice que una persona que tiene muchos planetas retrógrados pues tiene en su carta natal como 4 planetas retrógrados, son muchos ya. Bien, yo tengo 8 o 9, creo que 9. Entonces creo que a nivel personal he integrar es mucho una energía retro, la maestría de cada uno de los planetas retros. ¿Y cómo se integra la maestría? Por ejemplo, una persona que tiene Mercurio retro, en su carta natal se dice que es muy sobreanalítica, que intenta ir muy en profundidad en aquello que piensa, por qué dice lo que dice, por qué utiliza esa palabra y no otra, porque tiene toda la intención del mundo puesta en cómo se expresa, ¿no? Es decir, todo planeta que está retrógrado en nuestras cartas, si los tienes, a lo mejor los tienes todos directos, siempre se le ha atribuido un punto negativo, ¿no? De, pues no funciona como debería. ¿Qué significa que un planeta está retrógrado en realidad? Significa que está muy cerca de la Tierra, está de su eclíptica en el punto más cercano a la Tierra y es donde más potencia tiene, sobre todo en el punto de estación, ¿no? Que es como si estuviera parado. Entonces, lo que te está diciendo es que tienes acceso a la energía del planeta que tienes retrógrado en su máxima expresión. Eso significa. Y para mí eso es una lectura ni positiva ni negativa, es decir, depende del uso que hagas de ella como siempre, ¿no? Depende de la esfera de conciencia que estés usando. Entonces, lo que sí que significa es vivir la experiencia del arquetipo del planeta, en este caso Venus, desde un punto muy interno, ¿de acuerdo? No es vivir la belleza, la armonía, el equilibrio, la abundancia, la feminidad de afuera hacia adentro, sino de dentro hacia afuera. Y eso es la clave para entender el regalo de los retrógrados. Porque si haces ese viaje interno de cerrar los ojos, energía femenina y mirar adentro, en ese viaje interior es donde descubres las certezas, la verdad, aquello que es auténtico, Aries, aquello que enciende tu chispa, que te dice pasas a la acción, ¿no? Y ahora ya lo vamos poniendo un poco en arquetipo Aries, que es el contexto donde se va a realizar esto, y también Piscis, porque va a tocar los dos signos, ¿no? Entonces, siempre que miramos desde dentro hacia afuera, hay una alineación y una coherencia interna. Y eso es salud. Si
deseas de fuera hacia adentro, lo que te entra por los ojos, lo que los otros quieren que desees, porque todo el mundo está planteándote constantemente cosas que desear y compra y hace este retiro y hace este otro y tal. Y es todo maravilloso, pero no deja de ser como mucho estímulo de fuera hacia adentro, y este año y el que viene va a ser precisamente una energía muy, muy, muy de estímulos y de sistemas nerviosos muy acelerados, y hay que saber mirar hacia adentro, regularse y alinearse con lo que una y uno quiere. Entonces, si viene de fuera hacia adentro, estamos reaccionando, no estamos decidiendo cómo va a ser mi día, qué es lo que voy a dejar entrar de información, de alimentación a mi cuerpo, sino que va a ser decidido por todo lo demás. Y claro, ahí es donde entra una duda, una incoherencia, una reactividad que crea desbalance a la larga y enfermedad. Venus es un sentido de la belleza, entre muchas otras cosas, por ejemplo, ¿no? ¿Y qué tiene ese componente retro? Pues es una belleza interna. Yo, por ejemplo, cuando empecé a hacer fotografía, disparé un montón de fotos por todo el mundo, fue la entrada a la meditación para mí, ¿de acuerdo? Fue, para mí, ¿qué es meditar? Es estar presente, es estar en la presencia, es simplemente ser y estar abierta y abierto a todo lo que va sucediendo desde un lugar de no juicio y de curiosidad, atención, estar alerta, ¿de acuerdo? Entonces, claro, detrás de la cámara estaba alerta de lo que estaba sucediendo, de si esa sombra en ese momento cruzando con una persona creaba algo estético, bello. A veces era más acción, pero ese momento decisivo, ¿no? En el que, clac, todo encajaba. Y eso me recuerda a ese concepto de que la belleza es la señal. La belleza es la señal. Es el lenguaje del universo que te conecta con lo sagrado. Es mucho más que algo superficial y estético. Es el reconocernos nuestra luz interna en aquello simple que se aparece y es bello, es armónico, está en equilibrio. Es algo muy espiritual en realidad. Y de hecho yo lo he hecho a propósito vital, ¿no? Es decir, es verdad que bueno, las personas que tenemos a una Venus fuerte en nuestra carta o energía Tauro o Libra fuertes en sus cartas, no hay otra que servir a esa energía venusina de que todo lo que pasa por mí, a nivel profesional, por ejemplo, con el diseño, el lenguaje audiovisual, y ahora estoy haciendo mucho imagen de marca, pues me encanta, me apasiona, porque se nota que ha pasado por mí. Todo lo que pasa por mí ha pasado por Lena, ¿no? Y ya no es tanto desde ese ego de mi nombre, sino que sale más bonito, sale más equilibrado, sale con unos colores que se hablan entre ellos. No es el equilibrio entre el blanco y el negro y toda la gama de colores que va apareciendo, eso es Libra, ¿no? Es desde ese punto del artista, ¿no? De esa sensibilidad. Entonces, desde lo sutil, desde aquello más armónico, es donde nos reflejamos, es el espejo donde tú te reflejas y dices, si eres capaz de observarlo, lo llevas dentro, ¿no? Y cuando observas esa luz y esa apreciación en otras personas que también la aprecian, pues vas viendo las lucecitas, ¿no? De consciencia. Y eso es Venus retro, más allá de ay, que si no tengo autoestima, ay, que si soy codependiente, ¿no? Que es la energía como baja de Venus, para nada, es la maestría del reconocer todo aquello que es creación, fertilidad y belleza en el interior. Y una vez lo llevas dentro, lo puedes dar al mundo desde un lugar muy abundante, ¿de acuerdo? Entonces, Aries. ¿Qué es Aries? Aries, de la tríada de fuego, es la chispa divina.
es el que enciende, el arquetipo que emprende, ¿no? Que te da esa vitalidad de, vamos a empezar. El grado 0 de Aries es el inicio del zodíaco, que es el inicio de la primavera, y es el máximo potencial de creación, ¿no? Porque es donde se nace a nivel del recorrido energético que hay con todo el mandala zodiacal, pues es la energía más pura, más inocente. ¿Y qué es más espiritual que la inocencia pura, en realidad? ¿No? Porque está libre de todo juicio, es permeable a todo lo nuevo. Y eso es la parte más elevada de Aries, en realidad, ¿no? Entonces, Venus, que está recorriendo esa parte de Aries y que después va a devolverse a Piscis, donde es llamada al silencio. Piscis también, o la energía de la casa 12 o energía neptuniana, ¿no? Es un arquetipo que responde muchas veces al encierro, al periodo de gestación previo al nacimiento. Y es un espacio muy silencioso. Entonces, es una Venus que te invita a que en ese silencio, en ese interior, se revelen aquellas cosas que deseas manifestar. No desde ese punto de control del yo amasariano en su baja energía, que es quiero hacerlo todo yo porque así lo controlo y sé que se va a hacer, porque yo sé que lo voy a hacer. No, sino desde el apartarse de tu propio camino, sentarse en el silencio y dejar que la vida te vaya revelando aquello que sí y aquello que no es para ti. Y simplemente sabiendo que la vida manda. Después tú y acciones, obviamente accionamos, estamos en un mundo 3D, pero para que entiendas un poco cómo funciona esa energía de la llama, de la voluntad, que tiene que ir direccionada, pero que le está pidiendo Venus y Mercurio, que es en sincronía, van a estar retrogradando, un replanteamiento de esto es lo que amo, esto es lo que realmente priorizo ahora mismo, esta inversión que he hecho a nivel material, también es lo que realmente quiero o pensaba que se quería de mí o tenía una idea en la cabeza de lo que era y en realidad no es, o me quería demostrar algo. ¿De dónde viene ese deseo? ¿Del ego o del alma? Porque si viene del ego, es del fuera hacia adentro, no va a estar en coherencia interna. Si viene del alma, que además es muy Libra alma, porque por donde sale la energía de Libra puede observar los ojos, toda la gama de colores. Desde ese lugar sí que vas a estar alineado y alineada con tu deseo interno. Entonces, pues ese retiro, esa introspección, tanto del retrógrado como de volver a Piscis para volver a nacer en Aries, es una gran oportunidad que vamos a tener desde ya. En realidad lo notamos desde el 28 de enero hasta el 16 de mayo. Esto es el tema que notamos con un poco menos de fuerza al principio y al final, porque es como que está más lejos las sombras pre-retrógrada y post-retrógrada, y después a medida que vamos llegando al inicio del ciclo sinódico de Venus, que es cuando se hace la conjunción al Sol y ahí empieza un nuevo ciclo sinódico, que es con el Venus Star Point, que se da en el grado 2 de Aries el 23 de marzo. Ya os hablaré un poquito de qué significa el Venus Star Point, se me va a hacer largo este vídeo. Ok, entonces es un concepto, ese inicio de ciclo que se llama Venus Star Point o conjunción Sol-Venus, Venus-Sol en realidad, porque es Venus que hace conjunción al Sol, que es un término que inventó Ariel Goodman, que es pues, una gran astróloga que hablaba mucho de los ciclos de Venus. Y bien, estos ciclos, si entramos ya a nivel más macro, son ciclos de 8 años, es decir, Venus volvía a tener esta retrogradación en Aries hace 8 años y hace 16, ¿no? Entonces, en el 2017 hubo una,
en el 2009 hubo otra, en el 2001 hubo otra y así, ¿de acuerdo? ¿Cómo leer estos ciclos? Porque a veces depende de dónde te cae en la carta el signo de Aries. Por ejemplo, si te cae en la casa 7, es muy probable, y depende de si tú naciste con Venus retro aún más, pero si naciste con Venus, por ejemplo, en Aries en la casa 7, es muy probable que hace 8 años tuvieras un ajuste o desajuste en una relación estable, ¿no? Que es lo que rige la casa 7, son los matrimonios o las relaciones largas, lo que consideramos como pareja estable o un socio de una empresa en la que te has asociado y bueno, tenéis deberes y derechos conjuntos y un contrato por en medio, ¿no? Entonces, que hubiera un reajuste de eso o que simplemente rompieras la relación. Y lo mismo en el 2009 y lo mismo en el 2001, ¿no? Que son como ciclos que se van repitiendo en ese área de tu carta. Te voy a poner un ejemplo para desmitificar el tema de las relaciones, el amor. Podrías analizar, por ejemplo, una marca. Pongamos Coca-Cola. La marca Coca-Cola se creó en 1886, hace mucho tiempo. Y fue con un Venus en Aries. Entonces, fue el 8 de mayo del 86, de 1886. Venus estaba en el grado 1 de Aries. Entonces, cosas, eventos que hayan sucedido en la marca que sean relevantes, muy probablemente sucederán siguiendo ese ciclo de Venus. Simplificando, te voy a poner 2 ejemplos. El primero es, en 1985, Venus retrogradaba en Aries. Y en ese momento, pues decidieron hacer un cambio en la fórmula Coca-Cola y le llamaron The New Coke. Pues bueno, fue un desastre, lo que pasa es que después ese desastre lo reconvirtieron en muchas más ventas, porque lo que significó fue que el público dijo, ¿qué me estás contando? Esto no es lo que yo había comprado y a mí lo que me gusta es la de siempre. Entonces sacaron la Classic Coke, que es la que se ha quedado hasta el momento, y ahí es donde ganaron muchas ventas. Pero en ese momento de reajuste, allí hubo un Venus retrógrada que marcó muchísimo la marca, por ejemplo. Y si nos vamos más atrás, incluso en 1929, que además había la Exposición Universal en Barcelona y se empezó a vender la Coca-Cola, en ese año por fin retiraron lo que quedaba de cocaína en la fórmula, porque la marca, la bebida, hasta 1929 llevaba cocaína y por regulaciones gubernamentales y demás, al final se iba quitando, pero se quitó definitivamente la sustancia adictiva en un momento en el que, ¡tachán!, Venus estaba en Aries y estaba retrógrada. Así es como funcionan a nivel manifestación 3D los ciclos de Venus, ¿no? Incluso, por ejemplo, en el último Venus retro que hubo, que fue en Leo en 2023, porque suele hacerlo cada 2 años, hubo un fenómeno, no sé si os acordáis, de la película Barbie, donde pues ahí la directora de esa película tenía una relación muy directa con Venus retro también, tanto en cosas que habían pasado en su vida como en su carta natal. Entonces, eso es lo que te hace pensar a nivel más macro cómo funcionan los ciclos y parece mágico, parece un misterio, ¿no? Es como qué fuerte, ¿no? Tantas coincidencias. Pero es lo que se esconde y lo sutil de lo que es una geografía sagrada en realidad, ¿no? Es una estrella de 5 puntas maravillosa el dibujo que crea este ciclo de Venus que va retrogradando en distintos signos, ¿no? del zodiaco. Aries es uno de ellos. Entonces, bien, saber eso, ¿no? Que cómo se manifiesta un ciclo de Venus en tu vida
dependiendo de en qué área de tu carta esté, pues si está en la casa 7 la pareja, si está en la casa 4 pues el hogar, la familia, el pasado. Casa 1 es el ascendente, es importantísimo si tienes Venus en la casa 1, o en la profesión, amistades, equipos de trabajo en la casa 11 y así. Siguiendo con los ciclos, también comentarte que no es lo mismo que en tu carta natal tengas a Venus antes que el Sol, ¿no? Si miramos con esta dirección, ¿no? Así de derecha a izquierda, que sería pues energía Aries, Tauro, Géminis, Cáncer y así, pues si Venus está detrás del Sol y el Sol aquí, o está delante del Sol y el Sol aquí. Porque cuando Venus está detrás del Sol, es una Venus que le llaman del atardecer, de la noche. Es una Venus más entendida como se entiende normalmente a Venus, ¿no? Que es más suave, más maleable, más dulce, más pasiva, más magnética, que espera a ser recibida o conquistada, ¿no? Es una Venus, sí, más armónica, más artística, a lo mejor, más desde un punto sensible lo es siempre, pero desde un punto más emocional, más agua, diríamos, ¿no? Es una Venus que es la estrella de la noche, ¿no? Es la estrella del atardecer, que es la Venus que aparece en el cielo por la noche antes de que haga la conjunción al Sol. Una vez hace la conjunción al Sol, es una estrella de la mañana. Y es una estrella que aparece al cabo de unos días porque cuando está en esa conjunción, ahora os cuento un poco un mito que se asocia mucho a ese momento, es cuando está escondida, ¿no? Y después sale la estrella de la mañana y esa es una Venus que está adelantada al Sol y es una Venus más activa, más ariana, más que voy a por lo que deseo, más provocadora. A veces es una Venus que dices, ostras, pues normalmente Venus es conciliadora, es agradable y a mí esta me incomoda, ¿no? Pues es cuando Venus está más guerrera, ¿no? Y además, si está en Aries, pues podemos sentirnos a lo mejor mucho más directos, menos educados, que no nos da tanto pudor ir a por lo que queremos, ¿no? Y esto sería pues después del 23 de marzo, que es el Venus Star Point, que es justo esa conjunción que marca el antes de llegar o sea, por la noche, Sol, pasan unos días donde no se ve detrás del Sol y después estrella de la mañana. Y ahí ya, ¡pum!, directa. Entonces, lo que os quiero decir con esto es que en tu carta natal, si tienes a Venus antes o después del Sol, podrías ver cuáles son las connotaciones que tiene tu Venus natal. Eso también es muy interesante. Entonces, ya esta energía de Venus era muy representativa en culturas y civilizaciones muy, muy antiguas. Desde el 4000 a.C., los sumeros ya tenían una diosa que, de hecho, se le atribuye mucho a la Venus retrógrada de ahora, que es el poema y el mito de Inanna, que es esta diosa sumera también de la creación, de la belleza, de la feminidad, que tiene que bajar al inframundo, que es ese punto en el que Venus no está visible en el cielo, ¿no? Detrás del Sol, y ahí es donde baja al inframundo, cosa muy curiosa porque Mercurio es el único que tiene el poder como planeta también de bajar al inframundo y ambos van a estar retrogradando en el mismo momento y eso es súper interesante. Pero más allá de esto, esa Venus que tiene que ir despojándose de todos sus atributos, de todas sus joyas, de todas sus vestimentas, de todo aquello que relaciona con su identidad externa, con su ego. Hasta que no suelta el ego, no puede ir al inframundo al encuentro de su propia sombra, que en realidad está representada como su hermana, que es Ereshkigal, y
en realidad no deja de ser un propio espejo de ella misma que debe integrar esa sombra, todo aquello que no acepta de ella misma, que simplemente se niega, y desde ese punto de compasión, de aceptación, de ir en lo profundo de su oscuridad, de pasar todas esas 7 puertas que debe pasar y debe abrir para encontrar lo más profundo interno suyo, desde ese resurgir de la luz a través de esa compasión, que es muy pisciana en realidad, y esa retrogradación que va a pasar por Piscis, y que finalmente un dios que se llama Enki la resucita una vez muerta, porque se muere en esa sombra, en ese descubrimiento de lo más profundo, y ahí resurge gracias a Enki, que precisamente es un dios de las aguas, de la magia, del integrar la sombra, de la compasión más pisciana, ¿no? Podría ser. Entonces resurge mucho más creativa, mucho más femenina, mucho más auténtica, ¿no? Que es con mucha más voluntad, que sería la energía ariana en su máxima exponencia. Entonces es interesante ver cómo ya desde culturas tan antiguas como la sumera de hace 4.000 años antes de Cristo, en la zona de Mesopotamia, que es el actual Irak, ya había todo este conocimiento de cómo ir hasta el fondo de las oscuridades para resurgir, ¿no? Es como una parte plutoniana de Venus, digamos. Me gusta verlo así. Entonces, bueno, comentarte esto, que estaremos en este proceso. Fechas importantes: Venus empieza a retrogradar en el grado 10, esto es muy interesante también, de Aries, el día 2 de marzo. El 23 de marzo es el Venus Star Point, que es cuando hace la conjunción al Sol. Y el 13 de abril ya arranca directa, ¿vale? Ya sale, ya está directa. Entonces, ¿qué pasa con este grado 10? Muchas cosas. En realidad, primero no olvidemos que esta Venus está respondiendo a un Marte, porque rige Aries, que justo ha estado retrógrado desde principios de diciembre, en una zona de nuestras cartas donde seguramente hemos sentido bastante frustración, impotencia, impaciencia de algo no se acciona, que es la parte Cáncer de tu carta natal. En ese área es probable que se esté desencallando algo, y arranca directo el día 24, de aquí 2 días, y es justo Venus, después de este arranque directo de Marte, que es el que los dos amantes cósmicos no se encuentran, ¿no? Ahora uno arranca directo y el otro que responde a este uno retrograda. Entonces, este diálogo también es muy interesante y tiene algo que ver con agosto de 2023, así que atentos también ahí los ciclos, y obviamente tiene mucho que ver con marzo de 2017 y abril de 2019, 2009, 2017 o 2001 incluso. Estos son los ciclos de Venus que tienes que ver el eco, ¿no? Y pues ahora precisamente está en ese grado 10, bueno, no ahora, va a estar en ese grado 10 estacionario hasta que empiece a retrogradar el 2 de marzo. Ahí sí que empezará a retrogradar. ¿Qué está pasando en ese grado 10? Pues interesante. A un grado, en el grado 9, va a haber un eclipse el día 29 de marzo. Y eso es importante, porque el cielo tiene memoria. ¿Y cómo se traduce todo esto a nivel 3D? ¿Cómo te lo puedo contar claro? Pues que habrá un gran inicio en ese grado de tu carta natal, en el ámbito de tu vida, que pues si por ejemplo hablábamos de la casa 7, pues a lo mejor ahí hay un inicio de o un nuevo ciclo en pareja o una nueva pareja para alguien que tiene el descendente
en la casa 7 en Aries, ¿de acuerdo? Si encima, pues a lo mejor tienes una Venus ahí, pues es un retorno de Venus, ¿no? Y si tu Venus es retrógrada, pues aún más, ¿no? Entonces, depende cada uno de vosotros, pues cómo va la cosa, ¿no? Cómo lo tengáis. Muchas personas no tendréis a Venus en Aries, pero sí que tendréis Aries en alguna parte de vuestra carta y ahí, en ese grado 10, habrá un gran inicio que no podréis controlar a nivel karmático, que atraerá algo nuevo y muy diferente de lo que es hasta ahora, pues ese área para ti, de lo que has vivido. ¿Por qué digo muy diferente? Venus es el último contacto que va a tener Neptuno antes de pasar a Aries. Y Neptuno pasan 165 años hasta que vuelve a pasar por el mismo grado. Entonces, que Neptuno cambie a Aries es un cambio de era. El año que viene, cuando todo el stellium esté en Piscis, Neptuno va a estar en Aries. Entonces, lo que significa es que es la última vez en nuestras vidas donde toda esa energía Piscis que está ahora mismo en nuestra carta natal va a ser un final de era en ese área, Piscis de tu carta, y un gran reset, un gran inicio, un gran algo súper nuevo, sobre todo en ese grado 10 de Aries, ¿de acuerdo? Y aquí hay un tema que me apasiona también, porque he estado mirando los planetas enanos que hay en el grado 9 y mucho, de casi es 10, se puede considerar 10, de Aries. Es un planeta que se llama Salasia. Es un planeta enano, pues eso, que en realidad tiene mucho que ver con todo lo que os estoy contando. Porque aunque Venus estacione ahí y es una Venus guerrera y es una Venus errática, es una Venus que tiene muy poca paciencia, que quiere ir a por lo que quiere, que es más agresiva de lo que se espera de ella. Toda esa Venus arquetípica que está en exilio, que está fuera de su casa, como si dijéramos, porque está en su salsa en Tauro y está en su salsa en Libra, pero en Aries se supone que es así y tal, está en un punto precisamente con mucha ayuda de armonía y de compasión, porque el planeta enano Salasia se le atribuyen pues los siguientes temas, como por ejemplo es la esposa de Neptuno en los mitos, y ya hemos estado hablando de Neptuno. Tiene una energía de sirena. Alan Clay lo llama a este arquetipo del planeta enano la consciencia del amor supremo. Está asociada a la luz del sol y de la luna en el mar, con lo cual es, de alguna manera, un arquetipo del lenguaje de la luz. Lo precioso que es reconocer la luz interna después de morirte en el inframundo y resurgir en este punto, ¿no? Entonces, te hablo en este código para que después tú te lo puedas aplicar en la zona de tu carta natal que ves que está enfatizado en estos momentos y con este eclipse que precisamente se va a dar en ese grado. Y bueno, yo creo que con esto tenéis mucha información. Simplemente terminar con una reflexión, ¿no? Que quizás la belleza es el lenguaje del universo que nos trae a lo sagrado, a lo sutil, a la luz interna que conecta con ese deseo de manifestar en esta vida, ¿de acuerdo? Y que en esa conexión se revela todo. Todo es certeza y todo es claridad, ¿de acuerdo? Así que un abrazo.